viernes 2 de abril del año 2020. Para tener una alta calidad del sonido, les pido el favor a todos los asistentes apagar sus cámaras y cerrar sus micrófonos para no tener interferencia. La metodología de esta sesión, primero vamos a tener a nuestro conferencista dando una charla y al final a través del chat podemos hacer todas las preguntas que ustedes requieran necesarias. Le voy a solicitar el favor a Gladys Rocío, por favor, apague el micrófono para poder dar inicio a la sesión. Lo puede cerrar el micrófono, ahí le das eso, muy bien, gracias. Bueno, entonces le doy la bienvenida a la profesora Beatriz Mena. La profesora Beatriz es fisioterapeuta, profesora titular del Departamento del Movimiento Corporal Humano. Ella es especialista en ejercicio físico para la salud y magíster en discapacidad e inclusión social. El día de hoy viene a hablarnos sobre retos de actividad física en casa, más balance, menos caídas, claves para la población adulto mayor. Profesora Betty, tiene el micrófono en estos momentos, es todo suyo, le doy la palabra. Gracias, Liliana. Buenos días a todos y todas. Les agradezco mucho que estén conectados y que hayan aceptado la invitación de que compartamos algunos claves o algunos truquitos que son necesarios en estos días en que estamos en aislamiento y en los cuales, a pesar de que de pronto el espacio es más reducido y no podemos hacer la misma actividad física que hacemos cuando estamos en nuestra vida normal, es importante que en la casa también logremos hacer actividad física porque es muy importante. El nombre de la charla hace alusión a 3 elementos básicos y vemos que vamos a hablar de actividad física, vamos a hablar de balance y vamos a hablar de caídas. Estos 3 elementos son palabras claves que son muy importantes en el adulto mayor. Para preparar la charla, entonces, me preguntaba desde la virtualidad, tener la posibilidad de que aunque no nos estamos viendo y no nos podemos dar las manos y nos podemos comunicar, y básicamente, con base a algunas inquietudes de los usuarios con los que trabajamos en la universidad, generalmente nos hacen las mismas preguntas. ¿Qué es actividad física? ¿Qué es balance? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y otra cosa muy importante es cuánto puedo hacer, cómo lo puedo hacer y dónde, más que todo en este momento en que estamos en aislamiento, el dónde a veces pues se constituye en una pregunta muy interrogante. Esa es la ruta de navegación que les propongo para hoy y vamos a empezar entonces con la primera pregunta, que es el qué. Para el qué vamos a definir estas palabras claves. La primera es la de caídas. Caída, según la Real Academia Española, la define como una persona o un animal que tiene declive de una parte de su cuerpo. También se entiende como desfallecido o amilanado. La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como la consecuencia de cualquier acontecimiento que hace que el paciente se precipite hacia el suelo en contra de su voluntad y esta precipitación puede ser repentina e involuntaria. Estas caídas se constituyen en un elemento importante a considerar en el adulto mayor porque se ha documentado, la OMS ha documentado que las mayores tasas de mortalidad por esta causa corresponden en todas las regiones del mundo a los mayores de 60 años. Anualmente se producen 646,000 caídas mortales, ¿sí? Y estas caídas mortales se registran más en países de bajos y de medianos ingresos en un 80%. Cada año se producen 37.3 millones de caídas que, aunque no son mortales, sí implican una gran afectación en términos de que generan discapacidad y suponen una pérdida de más de 17 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad. Quiere decir que el impacto que puede tener una caída en la calidad de vida de la persona es muy alto, afectando su funcionalidad y también
afectando también el ingreso de la familia, porque al generar discapacidad esto genera muchos costos en medicamentos y en procesos de rehabilitación y de consultas e incluso de cirugías. Generalmente terminan en cirugías ortopédicas de alto impacto. Así las cosas, entonces también la OMS hizo la tarea de categorizar las caídas y vemos que estas caídas, las que se denominan fisiológicas anticipadas, corresponden a un 80%, y estas son las caídas que son predecibles, generalmente se presentan por tropezones o porque el paciente se resbala, o a veces cuando hay una patología de base. En un 14% hay unas caídas accidentales que generalmente son involuntarias, no se pueden predecir, pero lo importante de estas caídas accidentales es que generalmente ocurren por problemas asociados al ambiente. Por ejemplo, cuando hay un derrame en el suelo, cuando hay desorden, de pronto la iluminación es poca y la persona no ve el obstáculo y por eso se cae, o muchas veces a veces sillas que están cojas o sillas que tienen algún tipo de daño y la persona no se percata y es inestable la silla y se puede caer. A veces también por errores de juicio, por tropezones y también se produce cuando hay personas que tienen debilidad en sus piernas o que tienen arrastre de pies cuando marchan. Y por último, el último porcentaje, que es el del 6%, son esas caídas fisiológicas no anticipadas que generalmente se asocian a un desmayo, por ejemplo, como consecuencia de un ataque epiléptico, pero esas son pues menos frecuentes. Entonces, el primer término, caída, queda claro que muchas veces también, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, estas se pueden predecir. El otro término es el de actividad física, y la actividad física lo ponemos aquí como un elemento central que nos va a ayudar a prevenir estas caídas. Feldenkrais denomina el movimiento como vida y dice que sin movimiento la vida es inconcebible. Vamos a tratar de entender el concepto de actividad física de una manera muy sencilla, y es que la actividad física es cualquier movimiento que realicen los músculos esqueléticos que hacen que haya un aumento del gasto energético por encima del nivel basal. Sin embargo, en el término de actividad física también se agrupan otros dos términos que lo acompañan, que son el de ejercicio físico y el deporte. Para efectos ilustrativos, vamos a pensar en la acción de correr. Entonces, la acción de correr, cuando yo la pienso como actividad física, podríamos pensar que cuando yo corro para coger el bus o cuando yo corro porque estoy, digamos, alcanzando a una persona o de pronto juego, eso sería actividad física. Se hace la acción como tal. Se constituye en ejercicio cuando yo ya organizo el acto de correr y lo programo de manera que yo quiero que tenga unos efectos en mi organismo. Entonces, el ejemplo podría ser que yo decido que voy a correr 3 días a la semana durante 45 minutos para estar en forma. Puedo hacer la misma planificación como, por ejemplo, con caminar o con cualquier otra acción que implique movimiento del cuerpo. Y el deporte, entonces, se constituye en deporte cuando yo ya corro con un ánimo competitivo, como por ejemplo correr en la maratón. Y el tercer término que les quiero también aterrizar es el del balance. El balance es esa capacidad de poder mantener la postura del cuerpo, pero cuando yo hablo de balance, se generan unos movimientos que de pronto al ojo humano no son predecibles, pero que implican unas oscilaciones en mi base de sustentación en sentido anteroposterior y en sentido medio lateral. Para que yo tenga balance, se necesita un mecanismo que involucra la autorregulación de la postura y del movimiento, y esto se logra gracias a nuestros sistemas sensoriales. ¿Cuáles son nuestros sistemas sensoriales? Nosotros hablamos del tacto, hablamos de la propiocepción, que son todas esa serie de órganos que tenemos en los músculos, en las articulaciones y en el vestíbulo, que nos van a poder permitir mantener una posición. Ya digamos, teniendo claros estos elementos, entonces el siguiente interrogante que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué la actividad física en el adulto mayor es tan importante? Yo diría que la actividad física es importante no solamente en el adulto mayor. A lo largo del proceso vital humano, nosotros desde que nacemos nos estamos moviendo, y desde lo más pequeño de la célula, desde el punto de vista atómico, se presenta movimiento. Y gracias al movimiento se pueden dar todas las funciones fisiológicas que nos permiten mantener la vida. Si nosotros vemos en esta diapositiva, yo creo que
muchos de los adultos mayores y muchos de los adultos, tal vez los niños menores de 10 años, de pronto no vieron una golosa o de pronto no se identifican con estos juegos como por ejemplo las escondidas, que eran juegos tradicionales que se hacían antes. Con el avance de la tecnología, con la llegada del Internet, de las redes sociales, los seres humanos pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y al lado derecho de la diapositiva ustedes ven que ahora ya no se juega golosa, pero sí se juegan videojuegos, se ve televisión, se consumen muchos alimentos a veces que no son muy saludables y todos estos factores hacen que nuestro cuerpo se transforme al punto de que en la parte de abajo ustedes ven que muchas veces se presentan problemas de obesidad y de sobrepeso asociados precisamente a ese sedentarismo. Entonces, dentro de esos factores de riesgo de caídas, vemos que vamos a tener unos factores intrínsecos y unos factores extrínsecos. En el adulto mayor, la edad por sí es un factor de riesgo porque se asocia mucho con alteraciones del aparato locomotor, con enfermedades crónicas no transmisibles. También hay una disminución de la fuerza física y de las capacidades cognitivas. Y estos mecanismos que yo les mencioné, que nos permiten mantener el balance, se deterioran y se afecta muchas veces el equilibrio y la capacidad de respuesta rápida y efectiva ante la pérdida de ese equilibrio. Entonces, vemos que esos factores intrínsecos de pronto no se pueden controlar tanto, pero también hay unos factores extrínsecos que tienen que ver mucho con los estilos de vida saludable. Dentro de ellos está el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la obesidad, el sobrepeso. Y si ustedes miran los círculos como tal, toda la literatura documenta que el comportamiento sedentario, que es esa tendencia a no hacer mucha actividad física, se constituye en uno de esos factores extrínsecos más significativos que hace que se pueda tener más predisposición a tener caídas. En ese orden de ideas, entonces, si un factor de riesgo es el estar sedentario, un factor protector, o sea, un factor que puede evitar que yo me caiga, serían la actividad física, evitar el consumo de alcohol y de tabaco, y el tener un peso adecuado. Miranda y colaboradores dice que realizar actividad física reduce el riesgo de caídas y previene las lesiones relacionadas con ellas. Y básicamente, dentro de lo que la literatura documenta que es efectivo, tenemos todas las actividades que impliquen entrenamiento de equilibrio, de la marcha y de unas cualidades físicas que son la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. Yo les traigo acá unas cifras para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene este tema en términos de la actividad física, y es que, por ejemplo, se ha documentado la actividad física tiene una incidencia muy negativa cuando nosotros estamos en reposo en cama. Y acá, en esta gráfica, ustedes ven a 3 edades, que son los jóvenes entre 26 y 46 años, los de mediana edad, que son de 45 a 60 años, y los mayores de 68 años en adelante. Cuando una persona adulta, una persona joven entre 26 y 46 años, está 28 días en camas, tiende a perder una masa muscular de 400 gramos. Mientras que un adulto mayor, por solo estar 7 días en cama, ustedes ven que la pérdida que tiene de peso de masa muscular es de 1 kilogramo. O sea, cada semana que una persona esté sentada, esté en reposo en cama, va a tener una pérdida de su masa muscular, pero vemos que significativamente es 4 veces mayor en la persona que dura 7 días. O sea, la persona que está 7 días en cama pierde 1 kilogramo. Entonces, por 7 días, mientras que el joven eso lo pierde más o menos solo 400 gramos en un mes. Entonces, ahí vemos la importancia de que en la edad adulta mayor, se tenga mucho cuidado con este tema. Otro dato importante es que en el 2012 la OMS había reportado que la población mundial estaba envejeciendo en pasos acelerados y que más o menos entre 2000 y 2050 la proporción de habitantes en el planeta mayores de 60 años se iba a duplicar y iba a pasar del 11% al 22%. Sin embargo, en Colombia, actualmente ya la cifra reporta que tenemos un 10.9% de hombres y un 11.93% de mujeres, que eso se constituye en el total del 22.83%.
Nosotros vemos aquí estas pirámides poblacionales y vemos que ya no se ve como una pirámide, sino que cada vez la pirámide en su vértice tiende a ampliarse porque la expectativa de vida ha aumentado y cada vez tenemos personas que afortunadamente llegan a edades mayores de 80 y de 90 años incluso. Entonces ese es un dato importante y vemos que por eso este tema se constituye de gran relevancia. Entonces la actividad física, además de que es un factor protector de caídas, tiene además otros beneficios y ahí respondemos el interrogante de por qué. La actividad física mejora el rendimiento académico y laboral, fortalece el corazón, mejora la forma cardiorrespiratoria, refuerza el sistema inmunológico, reduce la grasa corporal, disminuye síntomas de ansiedad y depresión, fortalece los huesos y la movilidad. Y ahí vemos que los efectos que tiene la actividad física no solamente son desde el punto de vista físico, tiene efectos a nivel mental, a nivel emocional, favorece la interacción social con las personas. Hemos hecho trabajos en la universidad y ya está totalmente documentado con diferentes investigaciones a nivel mundial que la actividad física tiene un efecto muy positivo en las funciones ejecutivas. Entonces, funciones mentales como la comprensión, la memoria, la concentración, se ven afectadas positivamente cuando se hace actividad física. También al reducir el riesgo, al mejorar la función cardiovascular, también reduce el riesgo de muertes prematuras, prolonga la vida y mejora la calidad de vida de los años por vivir. Y también es un factor protector para enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces vemos que el tema de tener un buen estilo de vida relacionado con hacer actividad física combinado con una buena nutrición, pues va a permitir que tengamos mejor calidad de vida y seamos sanos. Casi siempre nosotros nos vamos a preguntar, bueno, pero yo estoy aquí encerrada y ahora ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se debe hacer actividad física en este tiempo de cuarentena y en la que quizás el espacio y la posibilidad de acceso a un parque o a un gimnasio se ve reducida? Entonces, hay un paso a paso que se puede decir que se debe tener cuando se hace actividad física y básicamente debemos tener un punto de partida, o sea, nosotros debemos tener un referente de cómo estamos para poder saber qué debemos hacer. Debemos, a partir de ese saber cómo estamos, trazar objetivos realistas, debemos hacer el diseño de un programa, debemos implementar ese programa y después de un tiempo hacer como un seguimiento para saber cómo vamos y a eso yo le he puesto el nombre de línea de avance. O sea, yo sí debería tener un referente inicial y después de hacer ejercicio, volver a hacer las mismas pruebas para poder saber cuál es el nivel de avance que yo he tenido. En ese orden de ideas, entonces, como estamos frente a la pantalla, de pronto tengan la posibilidad de alcanzar un lapicito y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para que ustedes más o menos se hagan una idea de qué sería establecer eso de línea de base, o sea, cómo estamos. Entonces vamos a ver un primer aspecto que se debe tener en cuenta, que es el nivel de actividad física y el de motivación. Este es un test muy sencillo de conducta frente a la actividad física, en el que yo solamente tengo que responder 4 preguntas sencillas y con base en eso voy a poder tener una idea de cómo estoy. La primera pregunta es, ¿yo actualmente soy físicamente activa? Hay 2 opciones, ¿sí o no? La otra pregunta es, ¿pretendo ser más activo físicamente en los próximos 6 meses? O sea, ¿yo he pensado en esa necesidad de que debo ser activo o no lo he pensado? ¿Sí o no? Y básicamente las últimas 3, la tercera pregunta tiene que ver con el concepto de actividad física regular, que se entiende como que yo hago al menos 30 minutos o más al día de actividad física y por lo menos 5 días a la semana. Entonces, por ejemplo, tomar un paseo de 30 minutos, salir y caminar por 30 minutos, o hacer, por ejemplo, 3 caminatas de 10 minutos, así no las haga de manera continua, pero que durante el día yo camine 10 minuticos seguidos, eso ya sería hacer actividad física regular. Entonces la tercera pregunta dice, ¿actualmente hago actividad física regular? O sea, ¿hago mínimo 30 minutos en un día de actividad física? Contestan sí o no. Y el último interrogante dice, ¿he sido regularmente activo los últimos 6 meses? Entonces es simplemente mirar
estamos aquí empezando abril, entonces estaríamos mirando en retrospectiva octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. En esos últimos 6 meses he sido activo regular, o sea, he caminado esos 30 minutos juiciosamente por lo menos 5 de los 7 días de la semana y también contesto ese interrogante. Ahí con ese test sencillo, yo simplemente estoy viendo 2 elementos que son qué tan activo soy y además qué tan motivado soy. Para ver la motivación, entonces, este es un test muy interesante que fue implementado cuando empezaron a hacerse propuestas de trabajo con las personas fumadoras, y era que si yo quiero hacer un cambio en mi estilo de vida, yo tengo que por lo menos haberlo pensado y ser consciente de que debo hacer un cambio de vida. Eso se llama haberlo contemplado. Entonces, el estado contemplativo es cuando yo digo, hola, yo estoy como muy sedentario, tengo que hacer ejercicio, y por lo menos lo contemplo, o sea, lo pienso. Puede que lo piense, pero puede que no lo haga. A muchos nos pasa eso, que de pronto lo pensamos y sabemos que vamos a hacer actividad física, pero no la hacemos. Pero el que nunca lo ha pensado, o sea, el que contestó no a la primera y a la segunda pregunta, quiere decir que ni siquiera lo ha pensado, o sea, no ha tomado conciencia de que eso es importante, y si yo no lo he pensado, pues nunca lo voy a hacer. Y hay otra opción, y es que si yo contesté a la pregunta 1 y a la 3, a la pregunta 1 sí y a la 3 no, es que yo como que lo he pensado, como que empiezo, pero después como que tiro la toalla y vuelvo y sigo siendo sedentario. Y ya las últimas 2 fases de la motivación tienen que ver con si yo ya estoy actuando. A los que contestaron que en los últimos 6 meses sí ha hecho ejercicio físico, pues es porque está en una fase de acción, y la de mantenimiento es que normalmente ya en su estilo de vida tiene el hábito como tal. Muchas veces lo complicado es poder generar ese hábito. También, digamos, para el adulto mayor se han hecho una serie de test. Está un test que se llama el Senior Fitness Test, que hace unas pruebas muy sencillas para saber cómo estoy. Yo acá les muestro solo los dibujitos y hago también un llamado de precaución en que estos test, si yo los voy a ensayar, pues debo hacerlos en compañía de otra persona, si no tengo suficiente funcionalidad, y de todos modos por seguridad es mejor hacerlos en compañía de alguien. Entonces yo también podría hacer una prueba muy sencilla, como estar sentado en una silla, estirar un pie, estirar la rodilla, levantando la punta del pie y tratar de tocar la punta del pie con mi mano y ver si mi mano alcanza a llegar a la punta del pie. Y otra prueba sencilla que yo puedo hacer es de la actividad para evaluar fuerza, que es simplemente estar sentado y de estar de la posición sentada, ponerme de pie y ver cuántas veces puedo hacer eso. Son pruebas que se hacen de una manera sencilla, se llaman pruebas TAMIS, que solamente nos sirven como para establecer como una línea de base y por lo menos saber cuál es mi condición. Y en términos de lo que es el balance y la propiocepción, que ya más adelante les voy a explicar bien qué es, sería, por ejemplo, si yo soy capaz, estando al lado de una superficie en la cual yo me pueda apoyar, de mantener la posición unipodal con el pie derecho y con el pie izquierdo. Esa sería una forma relativamente sencilla de yo poder establecer una línea de base. Entonces, una vez yo establecido esa línea de base, entonces, ¿cómo debo proceder? Yo normalmente trabajo desde el tema de gestión de calidad, y en términos prácticos, pues cuando uno va a hacer algún ejercicio o alguna actividad, uno utiliza un ciclo que se llama el PHBA. Yo planeo, yo hago, yo lo implemento, luego yo verifico si eso que estoy haciendo sí me sirve, y si me sirve, continúo, y si no me sirve, pues modifico y cambio lo que había pensado. Entonces, por eso les hago la propuesta de planear, hacer, verificar y actuar. Desde el punto de vista académico, nosotros hablamos de unos principios del ejercicio, pero básicamente se podrían resumir en estos 4 elementos sencillos. Estamos hablándolo aquí como unas claves que nos van a permitir garantizar que tengamos éxito. Si ustedes ven aquí la diapositiva, el dibujito que está a mano izquierda, vemos una gran fila, en la fila de medicamentos y de cirugías, y para cambiar tu estilo de vida, tristemente muchas veces nosotros en esa filita, en esa ventanilla no nos paramos. La invitación a hoy es que hagamos la fila más en cambiar tu estilo de vida. Entonces en la planeación estaría ese tema que tiene que ver con la línea de base,
En el hacer, entonces, sería saber cuáles son esas recomendaciones que yo debo tener según la edad y debo programar según unas fases del ejercicio, que cada día, siempre que yo vaya a hacer ejercicio, siempre debo hacer un proceso de calentamiento, debo hacer una actividad central y luego debo hacer un enfriamiento o de vuelta a la calma. Debo tener en cuenta unos principios del ejercicio y algo muy importante es tener en cuenta los gustos y las preferencias. En los principios es que yo no debo hacer más de lo que puedo. Por eso yo pongo la línea de base y yo voy a ir haciendo los ejercicios o las actividades que me programe de una manera lenta, poco a poco, empiezo por poquito y cada vez voy aumentando, entonces yo voy a ir aumentando la carga, yo voy a ir garantizando que hago descansos, yo voy a planificar y voy a tratar de hacer cada día cosas distintas y después de que yo hago ese hacer, verifico, entonces, por ejemplo, como son 40 días, por ejemplo, que vamos a estar encerrados, yo podría hacer una verificación, por ejemplo, semanalmente. Hay unas cualidades que se desarrollan más rápido que otras, pero yo con esa línea inicial de cómo empecé, yo puedo volver a hacer las mismas pruebitas que hicimos cuando hice la línea de base para saber cómo voy progresando. Es tan importante el tema de hacer ejercicio que incluso nuestro Padre Celestial nos lo dice. Aquí en Hebreos vemos una cita que dice, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Fíjense que en esta cita estamos viendo que también es un propósito divino que nosotros seamos sanos y que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. El trabajar el movimiento, el trabajar la fuerza, implica que nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo y vamos a evitar que tengamos caídas. El otro interrogante dentro de la ruta de navegación propuesta, entonces, es en cuánto debe ser. Para adultos mayores, el American College of Sport Medicine, que es una de las entidades a nivel internacional más importantes en términos de actividad física, recomienda que debemos hacer actividad física moderada y debemos hacer más de 100, de mayores a 150 minutos semanales. La recomendación de actividad física para el adulto mayor dice que haga 30 minutos al día, que preferiblemente todos los días, pero como mínimo 5 días a la semana, que sea una actividad que puede ser continua o acumulada y que sea moderada. O sea, tengo que garantizar que mi cuerpo se activa y que yo siento que los diferentes sistemas están aportando. Las cualidades físicas que debo trabajar, entonces, ¿cuáles serían? La fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Aquí yo les pongo también otro elemento muy importante que es el ritmo y la propiocepción. Entonces, la fuerza, para ver lo que es la fuerza, yo creo que aquí con este dibujito nos podemos dar cuenta y esto se define como una capacidad de que nuestros músculos se contraigan y que sean capaces de desplazar el cuerpo o un segmento corporal. Se asocia a que yo pueda levantar una carga. Las actividades de fuerza se recomienda que se hagan 2 o 3 días de la semana, que se haga más o menos de 1 a 3 series y que más o menos se haga en cada serie 8 repeticiones. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros vemos acá el dibujito, si yo voy a hacer el ejercicio de subir los brazos, las repeticiones sería que yo hiciera 8 repeticiones, 8 veces ese movimiento de levantar el brazo y eso constituiría una serie. Los beneficios que tiene el trabajo de fuerza: nos ayuda a prevenir la osteoporosis, incrementa la masa y la potencia muscular, nos va a mejorar la capacidad y la velocidad de la marcha, disminuye los riesgos de caída, la prevención de futuras lesiones y mejora la capacidad de autonomía y evita que seamos dependientes. Acá nosotros tenemos una infografía que hicieron 2 de nuestros estudiantes de semillero y aprovecho para públicamente darle un agradecimiento especial a Andrés Neira y a Angie Artunduaga, que nos hicieron estas infografías en la que de una manera muy resumida vemos todo esto que les acabo de comentar y básicamente también nos da una clave en cuanto a los pasos a seguir. Entonces, primero disponer de un espacio en casa donde nos podamos mover, utilizar siempre ropa cómoda, un calzado deportivo y siempre tener agua en la mano, hacer un calentamiento previo, que puede ser con movimientos articulares en sentido de pies a cabeza o de cabeza a pie,
y hacer los ejercicios de fuerza. Nosotros colocamos acá que, por ejemplo, podríamos utilizar libras de arroz o unas botellitas que tengan agua, y es muy importante también el tema de la seguridad, o sea, que tiene que ser un ambiente que esté tranquilo y que garantice que yo voy a poder tener un soporte en caso de algo. Aquí les presento entonces a dos de mis modelos. Ellos son mis papás. Mi papi tiene 87 años, mi mami tiene 83 años. Y ustedes ven aquí unas secuencias de movimiento que claramente nos va mostrando, de acuerdo con el nivel de funcionalidad, yo tengo que hacer adaptaciones. En el caso, por ejemplo, de mi papá, él en este momento, pues él usa un bastón para apoyarse. Aquí estamos haciendo un trabajo de ejercicio en casa que es de fuerza y simplemente es con un balón hacer movimientos en sentido superior y en sentido lateral con los brazos, y teniendo en cuenta el nivel de funcionalidad de él, pues ese ejercicio se hace en posición sentada para evitar precisamente tener caídas. Fíjense que en la parte superior de la diapositiva también está haciendo un trabajo a nivel de piernas, en la que el baloncito lo está colocando en el pie y está haciendo también ejercicios en diferentes sentidos. Tenemos aquí a la gran modelo, también un ejemplo podría ser aquí en la cama, con el balón entre las piernas y que trate de apretar el balón. Si yo no tengo un balón, yo puedo usar un cojín, yo puedo usar una almohada o algún objeto que implique que yo tenga que hacer resistencia. Uno de los principios entonces que vamos a ver en ese cómo es que yo puedo usar una secuencia de movimientos. Yo puedo usar, por ejemplo, los movimientos de la secuencia del desarrollo que tienen los niños. Los niños inicialmente están en una posición que nosotros denominamos supina, que es el estar acostado, acostado boca arriba, acostado boca abajo. Luego yo puedo pasar a una posición de acostado boca abajo, pero apoyado sobre los codos. Luego puedo estar apoyado sobre manos. Puedo también estar en una posición de 4 paticas. Luego pasar a sentado. Luego pasar a arrodillado. Luego pasar a de pie. Entonces, esta secuencia de desarrollo hace que yo vaya aumentando el nivel de complejidad del ejercicio de una manera segura, de una manera progresiva y teniendo en cuenta el nivel de funcionalidad de la persona. Otra de las cualidades que tenemos es la flexibilidad. Entonces, acá también tenemos una infografía que también ya se realizó para toda esta propuesta que estamos haciendo en estos días de aislamiento. Y lo mismo, la flexibilidad es muy importante porque nos ayuda a mejorar la amplitud del movimiento, facilita la realización de las actividades de la vida diaria, por ejemplo, cuando estamos cocinando que necesitamos, por ejemplo, sacar algún implemento de la parte superior, por ejemplo, de la cocina, uno necesita necesariamente tener que elongar su cuerpo y estirarse muchas veces para movilizar objetos. Entonces es una cualidad muy importante. La flexibilidad se define como esa capacidad de que yo pueda mover todas las articulaciones de mi cuerpo en un rango determinado en el espacio. También favorece el flujo sanguíneo y previene problemas posturales. En esta infografía, ustedes ven que en las recomendaciones tenemos que se debe realizar cada movimiento durante 10 a 30 segundos, se debe repetir de 3 a 4 veces y las actividades de al menos 10 minutos con un mayor número de grupos de músculos que involucren músculos y tendones. Entonces yo puedo hacer estiramientos que son específicos cuando yo hago estiramientos, por ejemplo, específicamente de los dedos de la mano o a nivel de la rodilla o a nivel del talón, o puedo también hacer estiramientos que son globales, que es importante que nosotros sepamos cómo se deben hacer. Aquí también, entonces, le doy un saludo especial también a los usuarios de la facultad que van al programa de Facu Saludable. Aquí vemos fotos de ellos haciendo ejercicios de flexibilidad y vemos que también la opción es variable. Lo puedo hacer incluso, por ejemplo, sobre la cama. Son ejercicios que si ustedes miran, lo que yo estoy haciendo es hacer rangos amplios de movilidad para garantizar que todas las articulaciones de mi cuerpo se activen y se movilicen. Entonces, lo mismo lo que estábamos diciendo en recomendaciones, de 4 a 5 repeticiones, y cuando yo trabajo flexibilidad es muy, pero muy importante que yo mantenga el rango de movimiento que estoy trabajando por lo menos 20 segundos a 30 segundos. El otro es la resistencia aeróbica, que es esa capacidad de poder hacer
un ejercicio por un periodo de tiempo relativamente largo sin yo llegar al cansancio. Y básicamente, entonces, para las recomendaciones de capacidad aeróbica, tenemos que se puede empezar inicialmente con 5 minutos y cada día ir aumentando un poquito más hasta lograr tratar de hacer 30 minutos seguidos de movimientos que involucren todo mi cuerpo y que impliquen que mi sistema cardíaco se active. Entonces, básicamente, la capacidad aeróbica es esa capacidad del corazón, de los vasos sanguíneos y los pulmones para funcionar efectivamente y poder realizar una actividad física sin que yo llegue a la fatiga, con una capacidad de poderme recuperar. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a prevenir el sedentarismo, disminuye la tensión arterial y el colesterol, previene el sobrepeso y la obesidad. Tenemos también otra cualidad muy importante, que muchos de pronto no lo conocemos, no la conocemos con ese nombre, pero que cada día toma más importancia y se llama la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es esa capacidad que yo tengo de poder saber la ubicación de mi cuerpo en el espacio. Normalmente nosotros sabemos, es algo que se da de manera inconsciente, pero podemos saber qué tal estamos de propiocepción cuando cerramos nuestros ojos y podemos ser capaces de percibir y de sentir la posición que tiene nuestro cuerpo en el espacio. Esta propiocepción es muy importante porque es uno de los sensoriales, es uno de los sistemas sensoriales que más aporta a poder mantener el equilibrio. Esta se combina con el sistema vestibular y con el sistema visual. Los ejercicios de propiocepción, ahorita les voy a mostrar unas diapositivas que más o menos les van a permitir saber cómo la pueden trabajar, pero básicamente uno debería poderlo trabajar de 2 a 3 días por semana y hacer sesiones de media hora en la que eso nos va a dar beneficios como que nos va a dar más seguridad para caminar, para cambiar de posición, vamos a poder recuperar la estabilidad en situaciones de riesgo de caída. Además, nos ayuda a prevenir caídas y a prevenir lesiones. Hay una pregunta que yo le hago mucho a las personas cuando estamos hablando del tema de propiocepción y yo les digo, si cuando tú caminas normalmente, tú sientes que el pie a veces como que se te tuerce, como que se te pierdes el equilibrio un poquito y luego vuelves y te enderezas, muchas veces eso es un síntoma de que tenemos mala propiocepción. O sea, no es normal que yo vaya caminando y el pie de pronto se me voltee, porque eso tiene que ver con una inestabilidad a nivel del tobillo y eso tiene que ver con los ligamentos que le dan estabilidad al tobillo. Aquí tenemos a nuestros usuarios del grupo de FAPU Saludable haciendo una serie de ejercicios asociados con propiocepción. O sea, por ejemplo, el solo hecho de que tú te pongas de pie y trates de levantar una pierna, no necesariamente despegándola del piso, pero sí disminuyendo la base de sustentación, te ayuda a trabajar la propiocepción. Si yo hago el ejercicio de caminar en una superficie rígida y luego de pronto pongo una colchoneta o un tapete y camino sobre ese tapete, preferiblemente sin zapatos, ahí también le estoy dando un estímulo a mi planta del pie para trabajar también el tema de la propiocepción. Entonces, aquí está también la modelo, teniendo en cuenta los diferentes niveles de funcionalidad. Por ejemplo, si la persona adulta mayor tiene un caminador o un bastón, en ese caminador yo también puedo hacer trabajos de propiocepción y equilibrio. Aquí vemos, está la señora Adela, que es mi mamá, haciendo ejercicios de levantar la pierna del piso y de quedar en posición unipodal, o de intentar hacer el ejercicio de llevar el pie hacia adelante y el pie hacia atrás, y en ese periodo de tiempo, mientras yo hago el desplazamiento del pie adelante y atrás, el pie que queda en apoyo está haciendo todo un ejercicio de mantener la postura que nos permite trabajar la propiocepción. Ejercicios, por ejemplo, en la cama, como por ejemplo es muy parecido a lo que ella está haciendo en el caminador, pero ya en la cama sería en posición acostada, con una pierna doblada, por ejemplo, y la otra levantada, y tratar de levantar el peso de la pelvis, y eso genera también una carga sobre el tobillo que va a activar unos mecanismos que le van a dar estabilidad al tobillo. Y tenemos el ejemplo también de la posición sentado con un baloncito arrastrándolo en diferentes direcciones. También estamos aquí fomentando la propiocepción. Otra de las cualidades sería el de coordinación y equilibrio. Entonces aquí vemos que estamos combinando tanto la propiocepción
como el equilibrio, y el equilibrio aquí lo estamos trabajando en lo que yo les decía de la secuencia del desarrollo. El hecho de que el adulto mayor pueda, por ejemplo, adoptar la posición de cuadrúpedo y empezar por levantar un brazo, luego levantar el otro, luego levantar brazo y pierna, pero en sentido contralateral, o sea, brazo derecho y pierna izquierda, y luego hacer el cambio. Todos estos mecanismos que implican que yo disminuyo la base de sustentación o quito un apoyo, implica que toda la musculatura de la pierna que queda en apoyo tiene que activarse. Entonces, estoy trabajando la fuerza, pero al mismo tiempo estoy trabajando todos esos receptores articulares que van a hacer que se garantice la estabilidad. En este caso, por ejemplo, en la diapositiva de más abajo, cuando ya está en 4 patas, estaríamos trabajando todos los receptores de la muñeca, incluso del codo, a nivel del hombro. Lo mismo pasaría en posición de pie. Otro truco importante es la posición de apoyo tipo tándem, que es cuando yo tengo una pierna adelante de otra, o por ejemplo punta talón, en la que yo disminuyo la base de sustentación y trato de mantener la posición. Entonces, como claves, puede ser secuencia del desarrollo. Tendríamos también posibilidad de jugar con las superficies en las que yo hago el apoyo. Una cosa es hacerlo sobre el piso normal, otra cosa es hacerlo sobre un tapete, otra cosa es hacerlo sobre una cama en el cual el colchón es relativamente blandito e implica una serie de cambios que hace que nuestro sistema propioceptivo tenga que activarse más. Bueno, acá tenemos ejemplos de ejercicios también de coordinación, estando en casa, entonces podemos bailar, podemos hacer ejercicios en que en conjunto con otra persona hacemos movimientos sincrónicos de avanzar, por ejemplo, el mismo pie el derecho, luego el izquierdo, de mover en sentido anterior y posterior o en sentido lateral o medial. Otra clave también en la que yo puedo trabajar todos estos componentes relacionados con la coordinación. Fíjense que en esta diapositiva del centro, aquí nuestros usuarios lo que están haciendo es bajar un poquito la cadera, flexionar un poquito las rodillas y tratar de mantener esa posición. Ejercicios que hagan que se baja el centro de gravedad y que luego sube, hace también cambios, digamos, inesperados y hace que el sistema nervioso tenga que activar todos estos mecanismos que garantizan que yo pueda mantener el equilibrio. El otro interrogante dentro de la propuesta que les decía era el dónde y cuándo. Miren lo interesante. En recomendaciones, el cuánto ya lo dijimos, el cómo, dijimos que se podía con actividad física, con ejercicio físico o con deporte, y el dónde, aquí pues hay muchos sitios, la ventaja es que el dónde es en cualquier lugar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la actividad física? Primero, que cuánto lo que se tiene que hacer son con actividades de la vida cotidiana que yo normalmente hago, solo que yo las planifico para garantizar que activen a todos mis sistemas para mejorar mi nivel de actividad física. El dónde es en cualquier lugar y en este caso queda en casa porque no podemos ir al gym, en este momento no podemos ir a la ciclovía ni al campus, pero en la casa podemos hacerlo. ¿Y cuánto vale eso? Pues es gratis. ¿Y qué se necesita? Solo se necesitan las ganas. ¿Y cuándo lo debo hacer? Siempre. Entonces, ya para ir cerrando la charla para poder contestar preguntas, entonces hablábamos de las claves. ¿Cuáles son entonces esas claves para que yo pueda hacer actividad física, para yo prevenir caídas? Entonces, yo les propongo 2 modos. Primero, ponerse en modo D. Aquí en la casa, nosotros podríamos danzar, pero así como hacemos danza, también tenemos que descansar. Una cosa muy importante es que debemos divertirnos. Tenemos que ser capaces de dominar el cuerpo y la mente, o sea, tenemos que tener esa capacidad de superar, si no tenemos el hábito, de superar esa pereza de pronto de movernos y ser activos y dominar nuestro cuerpo para que sea obediente y se mejoren sus cualidades. Y también es muy importante el dormir. Entonces yo hablé de ponerse en modo de danzar, descansar, divertirse, dominar tu cuerpo y dormir. Y nos vamos a poner también en otro modo que es el modo P. Vamos a planificar, tenemos que pausar, tenemos que tener claro que hay unos principios que debemos aplicar, debemos programar, porque si yo improviso, no voy a lograr los resultados. Entonces yo voy a ser juicioso y anoto en dónde empecé,
con cuánto empecé y cada día entonces hago un progreso y debo tener un propósito. Algunas personas tienen buena capacidad de resistencia, pero de pronto no son muy flexibles. Entonces, cuando yo hago esa línea de base, yo decido cuáles son las cualidades que debo trabajar para lograr el objetivo. Y la otra, desde el punto de vista del control de la mente, sí es muy importante que seamos pacientes, los resultados no se ven de un día para otro, debemos persistir y debemos perseverar y también debemos priorizar de acuerdo a lo que nosotros vimos que teníamos más débil, eso es lo que tenemos que trabajar, y también ser prudentes. Yo les doy acá unas pautas y unas claves generales, pero yo tengo que tener en cuenta que hay diferentes niveles de funcionalidad. Las mujeres cuidadoras y hombres cuidadores de personas adultas mayores deben tener claro que no se debe permitir que de pronto las personas estén solas, en lo posible si están en compañía de alguien, si yo voy a hacer ejercicios de equilibrio, tener desde dónde sostenerme para poder hacer bien la actividad y entonces vamos a tener éxito con estas claves. Y además de eso, fíjense que dentro de los beneficios que tenemos, entonces otra gran ventaja es desde el punto de vista mental, emocional, psicológico, porque de aburrido y agotado voy a empezar a sentirme más alegre. Inicialmente puede ser que yo digo me canso, entonces de exhausto me voy a empezar a sentir entusiasmado y más eficiente. Cuando yo hago actividad física, generalmente las personas que son muy introvertidas luego empiezan a hacer más interacción social. Muchas veces las personas dicen que no hacen actividad física porque no tienen tiempo, pero cuando yo hago actividad física, necesariamente yo me vuelvo más productivo, me vuelvo más positivo, más concentrado y estoy más motivado. Y la otra barrera que la gente dice es que se suda. Ay, no, es que eso qué pereza hacer ejercicio porque voy a sudar mucho, pero de estar sudado vas a pasar a estar fuerte y a tener funciones ejecutivas más activas. Por eso, hoy hacemos una invitación especial desde el grupo que estamos trabajando todo el tema de promoción de salud en casa en el Departamento de Movimiento Corporal de la Universidad Nacional. Nosotros le pusimos a esta estrategia de trabajo en casa, Corona tu vida, cuídate en casa. Nos dimos a la tarea entonces para esta charla, me di a la tarea de buscar el término de corona, qué significado tenía y me llamó la atención que me llevó al significado de la corona en los tatuajes que están tan de moda en la población joven. Y la corona normalmente se utiliza para simbolizar el poder y la autoridad para conducir o dirigir. Y me encontré con esta nota que dice que como símbolo de tatuaje, la corona no solo significa el derecho de una persona a dirigir o comandar, sino que también simboliza la soberanía del individuo sobre su propia vida, sobre sus sentimientos, pensamientos y acciones. Entonces, el enfoque cuando yo trabajo actividad física debe ser integral, debe pensar no solo en el cuerpo, sino también en la mente y también en el espíritu, porque tú te sientes mejor, porque tú estás desarrollando una serie de cualidades que te permiten interactuar mejor contigo mismo y con los demás. Y entonces traigo aquí a colación esta famosa frase que dice que es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Entonces la invitación hoy es a que coronemos nuestra vida y que nuestros pensamientos sean reflejo de nuestros comportamientos. En la medida en que yo logro dominar mi mente y logro con la motivación suficiente llegar a que mi cuerpo se mueva, voy a tener una mejor calidad de vida. La estrategia de Corona tu vida, ustedes le dan numeral Corona tu vida, la profesora Erika Mancera, la profesora Diana Camargo, Ingrid Puentes conmigo, estamos haciendo la propuesta de trabajo en casa y van a encontrar en la red desde YouTube, van a encontrar algunos tutoriales en que se están haciendo propuestas para que ustedes tengan apoyo e ideas de cómo pueden seguir trabajando en casa. Entonces, se los recomiendo. Acá tenemos una bibliografía que fue utilizada para la conversación de hoy y hoy quiero aprovechar para darle el agradecimiento a todos los usuarios y a todos los adultos mayores que trabajan con nosotros en diferentes espacios en la universidad. Están nuestros grandes amigos, profesores, funcionarios de la universidad que están en el grupo de Facu Saludable. Tenemos también otra propuesta que se llama Fisiotango, que está siendo liderada por un
egresado de la maestría, un maestrante de fisioterapia del deporte de actividad física, que es Sergio Sánchez. También hemos hecho actividades con adultos mayores en Facultad del Barrio, con el Grupo Grama, que es un grupo del Hospital Universitario. También hicimos una propuesta de Tai Chi en adulto mayor. Tenemos 2 semilleros, el de Tai Chi en adulto mayor y otro semillero en el cual están Andrés y Andri. Y de una manera especial, esta presentación, pues yo la hice y me inspiré en mi abuelita, que con su ejemplo me ha demostrado, porque tiene 105 años, y ella es un fiel reflejo de que si larga vida quieres disfrutar, actividad física debes practicar. Y de la misma manera también mi mamá, María Isla Bejarano de Mena, y mi padre Mario Mena Valencia, que fueron los modelos de esta presentación. En algunas de las fotos estuvieron apoyándome. Muchas gracias por la atención que ustedes me han brindado el día de hoy. Cualquier cosa, entonces aquí están mis datos de contacto. En caso de que yo les pueda servir en algo, con mucho gusto me pueden escribir con toda confianza, y si puedo y está en mis manos, les colaboro. ¿Listo? Muchas gracias, profesora Betty. Vamos a invitar a nuestros participantes a realizar preguntas a través del chat. Ya tenemos una primera pregunta por acá. Julio César nos pregunta, ¿qué combinación de ejercicio físico son más complementarias para ejercitar todo el cuerpo? ¿Qué combinación? Yo como sugerencia podría decir que es muy importante que hagamos siempre que hagamos ejercicio que active a nivel global la parte respiratoria. Entonces yo trabajaría la capacidad respiratoria y haría una combinación con una cualidad adicional cada día. Entonces, por ejemplo, tú podrías trabajar 2 días el tema de fuerza, 2 días el tema de flexibilidad, y teniendo en cuenta la presentación de hoy, que estamos haciendo énfasis en prevención de caídas, yo creo que la propiocepción es una cualidad que tú puedes trabajar todo el tiempo, porque tú la desarrollas con ejercicios muy elementales de hacer marcha, por ejemplo, en sentido anterior, en sentido posterior. Tú puedes hacer ejercicios laterales que tienen como ventaja de que además de que te trabajan la propiocepción, te están desarrollando la funcionalidad, y también, en cierto modo, también activa todo el sistema osteomuscular. Entonces, mi sugerencia sería que sí siempre tengas una base de capacidad aeróbica, como mínimo unos 10 minuticos de capacidad aeróbica, y cada día puedes hacer énfasis en algún elemento. Profesora Betty Nigiret, pues nos da las gracias por este espacio y al mismo tiempo nos comenta que vive en casa con sus padres, pero su papá tiene una enfermedad degenerativa en la zona lumbar y pide que si hay qué ejercicios puede recomendar o qué movimientos para que él pueda hacer. Tiene a nivel lumbar, bueno, tendríamos que ver cuál es el diagnóstico preciso. Sin embargo, digamos en términos de la actividad que se puede hacer, yo empezaría por trabajos en posición acostado, con los pies apoyados y haciendo desplazamientos muy sencillos de las piernas en diferentes sentidos laterales, por ejemplo, para empezar a activar la zona. Ahora, es muy importante saber cuál es el diagnóstico. En este caso, la sugerencia sí sería, digamos, hacer una asesoría inicial con fisioterapeuta para hacer una evaluación y poder determinar qué recomendaciones, o si tiene limitación o está, digamos, contraindicado algún tipo de ejercicio. Entonces, yo te puedo dar pautas generales, lo que hoy mostré son como cosas generales, pero en condiciones específicas de patologías, sí es mejor hacer una valoración previa con un equipo interdisciplinario, y a partir de ahí podríamos hacerte el diseño de un programa. Tú tienes ahí mis datos, cualquier cosa de pronto por el chat, por el correo podemos comunicarnos y yo te puedo dar una asesoría. Porque, por ejemplo, si tienes resultados de radiografías o conceptos ya de consultas con especialistas previas, podríamos darte una orientación mucho más precisa.
Muy bien, profe Betty. Otra pregunta, Julio César nos comenta que es activo en su ejercicio físico y también en deporte, atletismo y un poco por la cirugía, una cirugía en pie, entonces hace ciclismo y natación. ¿Cómo sería más adecuado teniendo en polineuropatía sin causa asociada? ¿Qué ejercicios si se sufre de obesidad y fibromialgia? Bueno, la fibromialgia yo les hablé de un enfoque integral. Nosotros, desde el punto de vista de intervención, en el laboratorio incluso estamos haciendo una serie de propuestas investigativas centradas en enfoques integrales. Las fibromialgias se han documentado que generalmente tienen una base emocional importante, muchas veces asociadas a de pronto a eventos fuertes que se hayan tenido en la vida y que de pronto no se hayan resuelto completamente. Entonces, digamos, yo sugeriría que también se le hiciera un enfoque integral. En las fibromialgias generalmente encontramos muchos puntos de dolor y estos se asocian con procesos de retracciones no solamente a nivel muscular, sino también a nivel de la fascia. Entonces, específicamente en ese caso, sí es muy importante poder hacer una evaluación también preliminar. O sea, ya para casos de patologías específicas, como la que estás comentando tú, yo sí te sugeriría que hiciéramos primero una evaluación previa y pudiéramos con base en eso hacer un programa que tenga éxito. Ahora, las recomendaciones generales que estamos dando aquí en esta presentación igual son de mucha utilidad y podrías empezar a implementarlas, pero entonces, por ejemplo, la fibromialgia tiene un inconveniente y es que genera a veces dolor. Entonces, el dolor, yo siempre le digo a las personas, el dolor no es malo, el dolor es un sistema de alerta diseñado de una manera genial por nuestro Señor, que nos permite, que lo que nos está diciendo, ojo, no siga porque puede estar lesionando su cuerpo. Entonces, lo mismo, vamos a tener una línea de base, los ejercicios, la propuesta que yo le mostré es del Senior Fitness Test, que eran el test como, por ejemplo, de tocarse la punta de los pies o de tratar de mantener la posición unipodal, son pruebas que nosotros llamamos tamiz y solo nos dan como un punto de referencia para el proceso que vamos a iniciar. Sin embargo, es importante hacer una evaluación mucho más completa. Muy bien, profe Betty, ya se nos agota el tiempo. Tenemos pues aquí una solicitud de Diana Mena, donde antes pues nos da gracias por esta charla que la considera excelente y ella dice que le gustaría que nos diera alguna recomendación sobre pausas activas en este momento de teletrabajo. Ah, ese tema es muy importante. Lo que estamos haciendo ahorita, lo que yo les dije de actividad física, bueno, Dianita es mi hermana, entonces Dianita, gracias por conectar y por hacer esa pregunta tan importante porque todos lo hemos vivido. Nosotros también como profesores hemos tenido unas jornadas extensísimas de trabajo. Eh, Hay una conferencia que en los links que nosotros les estamos compartiendo, hizo la profesora Ingrid Puentes, muy buena sobre unas recomendaciones para el tema de teletrabajo. Sin embargo, yo podría decirte que sí es importante que se hagan pausas, que se hagan periodos de trabajo, por ejemplo, de media hora, 40 minutos y ya levantarse y hacer algo de ejercicio. Y hay movimientos que se deben hacer a nivel de cada uno de los segmentos en los tres planos del espacio, a nivel de cuello, a nivel de hombros, a nivel de tronco. Y el tema, yo digo lo que yo he aplicado estos días, a mí me ha servido muchísimo, muchísimo los estiramientos. Entonces, por ejemplo, está en una silla, yo cojo y bajo la frente hacia las rodillas y me encojo un poco. Y de esta postura de estar sentado todo el tiempo, cuando yo hago esa flexión de tronco hacia adelante, entonces todo el componente de mi espalda se, se permite que yo pueda hacer el estiramiento de todos los músculos paraespinales. Y lo mismo, todos estos ejercicios que tienen que ver con flexibilidad, haciendo ejercicio progresivo y mantenido, en el que todos los segmentos que han estado así totalmente rígidos, por un tiempo yo cojo y los elongo. Entonces, esa sería una de las recomendaciones. Y la otra sería por el link de las conferencias que hemos realizado desde hace ya más de 8 días,
Muy bueno que escuches la conferencia de nuestra compañera Ingrid. Ingrid Fuentes habló de todo el tema de recomendaciones para el tema de teletrabajo. Gracias, Dianita, por conectarte. Profe Betty, muchísimas gracias por esta conferencia. Creo que nos ha ayudado a todos a hacer actividad física en casa y más en este momento que estamos tan sedentarios. Los invito a todos ahora a las 5 de la tarde a continuar conectados con Salud UNAL Contigo. Estaremos en una charla de manifestaciones neurológicas del COVID-19, epifenómeno o neurotropismo. Bienvenidos todos y quería contarles a todos los participantes que todas estas charlas están siendo grabadas y las pueden encontrar en el canal YouTube con el hashtag numeral Salud UNAL Contigo. Muchísimas gracias, profe Betty, y pues nos veremos en la próxima. Bueno, Lili, con mucho gusto y gracias a todos por compartir conmigo en estos días de cuarentena. Hasta luego. Hasta luego para todos.